¿Ama usted al Señor Jesús? Jesús dijo, y quiero enfatizar lo que Jesús dijo. Jesús dijo que si lo amamos, y ese amor es con toda nuestra mente, corazón, alma y fuerzas, que si lo amamos, entonces guardaremos o perseveraremos en sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos?, preguntará usted. Bueno, mandamiento es la traducción al español de la palabra griega entolés. Entolés puede entenderse como una orden que lleva hacia el cumplimiento de un propósito interno. Ese propósito es referente a obtener un resultado, un fin, un objetivo, al final como resultado de un mandato. Es decir, un mandamiento que tiene un propósito, un objetivo. ¿Amén? Guardarlo significa ponerlo por obra, es perseverar en él. Ese mandamiento que resume todas las instrucciones, leyes, consejos, palabras, pensamientos, es el amor. ¿Cómo lo podemos o cómo lo ponemos por obra? Amando al Padre, amando al Hijo, amando a Jesús sobre todas las cosas, amándonos a nosotros mismos y amando al prójimo. Mira que estoy hablando despacito. Si esa obra no es una realidad en su vida, entonces usted no tiene vida eterna, porque usted no conoce al único y verdadero Dios y al Hijo al que Él ha enviado. Y esa obra, la cual es el amor, es la que produce en nosotros la justicia y la santidad de nuestro Padre Celestial. Por tanto, poner en práctica los mandamientos es encarnar a Jesús en nosotros, el cual es el fin, el objetivo, la meta de las instrucciones de Dios. Y ese fin es que amar. Eso es todo. ¿Está usted perseverando en el amor? No en el amor por lo suyo solamente, porque los gentiles hacen lo mismo, igualito. El Señor se refiere a amar incondicionalmente a toda la humanidad, porque ese amor es el producto, la justicia del reino en nosotros. Ahora bien, ¿por qué es tan importante para Jesús que le amemos? Porque hay una promesa de bendición para los que le aman, para los que guardan o ponen en práctica sus mandamientos. La pregunta es, ¿cuál es esa promesa? Bueno, la promesa de otro, y ese otro en griego es un alos, que se refiere a otro de la misma clase, de la misma sustancia, de la misma esencia, es decir, del mismo sacerdocio. Ahora bien, desde una perspectiva espiritual, alos puede representar la pluralidad dentro de la creación, donde cada ser es otro, pero comparte una esencia en común. Y aunque yo sé que muchos no entienden esto, bueno, ese otro es el cual se traduce como el ayudador. Es el término griego para paracletos. El paracletos representa la presencia divina que acompaña, consuela y guía. No es solo un defensor legal, sino una manifestación del amor activo de Dios en cada uno de nosotros. Esa presencia activa en nosotros es la que nos ayuda a tomar las decisiones correctas, es la que nos guía a toda verdad y es el que nos va a recordar todas las cosas que Jesús nos ha enseñado. Y estará con nosotros y en nosotros para siempre.
¿ok? Ese Paracletos, todos lo conocemos, es el Espíritu Santo, es decir, el mismo carácter santo de yo soy, que es la mente del Mesías actuando en nosotros, que nos revela la verdad, no la ilusión en la que vivíamos en nuestra carne. Amén. Ese Paracletos es lo que conocemos como el Espíritu de verdad, el cual ya hemos aprendido que es el mismo espíritu o carácter o mente del Mesías, el cual vino a manifestarse en nosotros cuando fuimos bautizados en Cristo, no en agua. Esa es la promesa del Padre para los que aman a Jesús. El mismo carácter del Padre obrando en nosotros para formarnos a la imagen del Mesías o del Cristo, como lo conocemos. Ahora bien, ¿por qué traigo a relucir esta verdad bíblica? Porque más adelante usted podrá discernir esta verdad bíblica, y aunque muchos no entienden esto que acabo de enseñar, más adelante lo entenderán. Así que bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estamos trabajando con Lucas. Zacarías no le cree a Gabriel. Lucas 1 del 18 al 21, y hoy estamos trabajando con el video 59 del 2025. Por tanto, adelante con el estudio de hoy. Bueno, ahora sí vamos a empezar nuestro estudio oficial del video 59 del 2025. Zacarías no le cree a Gabriel. Y esto está bajo el tema del misterio de Juan el Bautista, y hoy vamos a trabajar solamente 18, 19, 20, 21, 4 versículos en este video, pero seguido de este video vamos a grabar la segunda parte. Por lo tanto, no se despegue de ahí hasta que usted vea el video completo desde el 18 hasta el 25. Así que yo, como siempre, les invito a que por favor saquen un tiempito, vea este video. Si tú no lo puedes ver completo, divídalo en las partes que usted entienda. Póngase cómodo, busque su Biblia. Pero antes de comenzar, yo quiero hacer un resumen de lo que trabajamos en el versículo 17, que fue el último verso que nosotros trabajamos. Y como hace un tempito que yo no había hablado de Juan el Bautista, quiero recoger en un resumen, ¿verdad? Un resumen concentrado, ya que en este verso pues nos revela un universo de verdades ocultas, las cuales nos llevan a tener una mejor comprensión escritural acerca del misterio que estamos descubriendo de Juan el Bautista. Trabajamos en el último video, trabajamos Lucas 1:17 y lo juntamos con Malaquías 3 y 4, creo que fue el 4. Ok, bien resumido. Juan el Bautista irá delante de él. ¿Delante de quién? Pues delante del Señor, con el espíritu y el poder de Elías. Eso fue lo que aprendimos. Ahora bien, este rol no es un rol literal, sino un rol simbólico que representa una misión profética de reconciliación y preparación espiritual. Elías no es necesariamente una figura encarnada, como ya se lo expliqué. No podemos pensar que cuando dice que Elías viene, que vamos a tocar eso más adelante, que Jesús dice que Elías viene, no se refiere a que Elías resucita, como muchos han pensado, y viene. No, esto es un arquetipo del mensajero que restaura el vínculo entre Dios y su pueblo. Ahora bien, dice que Él volverá los corazones de los padres a los hijos. Y esta frase tomada de Malaquías no debemos tampoco de interpretarla literalmente. Simboliza reconciliación
intergeneracional y espiritual. Padres, dentro del contexto espiritual, simboliza la conciencia divina o el Elohim. Hijos representa la naturaleza humana. Por tanto, cuando yo me reconcilio con Dios, con Elohim, mi padre y yo nos estamos reconciliando nuevamente. Eso es lo que refiere que va a volver los corazones de los padres a los hijos. Y obviamente pues también hay una reconciliación intergeneracional, es decir, una reconciliación entre toda la humanidad. En lo colectivo pues una restauración familiar comunitaria y, como ya lo expliqué, en lo individual una unidad interior entre lo divino y lo humano, y espero que me estén entendiendo. En Malaquías hablamos de ese día ardiente, ¿verdad? Y que Dios habla, y también hablamos del sol de justicia. Esto es un resumen bien resumido. Ese día de Jehová será de juicio y purificación. Elías será enviado antes de ese día para evitar la maldición sobre la tierra. Y la misión de Elías es reconciliar corazones, restaurar el altar de Dios en cada persona. Y el sol de justicia, pues podemos decir que es nuestra glorificación, porque cuando dice sale el sol de justicia, es nuestra glorificación. Restaurar el altar. El altar restaurado por Elías en el Monte Carmelo es símbolo del altar interior. Cuando hablamos del altar, hablamos de nuestro corazón. Ese es el altar de Dios. Ese es el lugar de encuentro entre mi Padre y yo, entre lo divino y la naturaleza humana. Ese es el lugar de encuentro entre el Padre y yo. Es el lugar de encuentro entre usted y su Padre celestial. Traer al Hijo, naturaleza humana, de vuelta al Padre. Recordemos que Adán fue expulsado del Edén, que es el Hijo, ese es el Elohim, y ese hijo hay que regresarlo de nuevo al jardín del Edén, en el cual estamos representados nosotros. Purificar la Virgen de Israel, hablamos del alma colectiva. Todas las almas están representadas en esta Virgen de Israel. Preparar a un pueblo bien dispuesto es construirlo a la imagen del Hijo para la glorificación. Ahora bien, preguntamos, ¿se cumple esta profecía en Juan, en Jesús o en nosotros? ¿Quién es el Elías profetizado? ¿Será su aparición espiritual o literal? ¿Y qué ocurre si no hay una reconciliación? Pues dice que herirá la tierra con maldición. Ahora bien, el altar restaurado, esto del altar restaurado vamos a brincarlo un poquito y vamos a ver a Juan como una figura transicional. Por ejemplo, Juan el Bautista es la voz que clama en el desierto. Jesús cumple la promesa. Juan el Bautista es el que bautiza en agua. Jesús bautiza en espíritu. Juan representa la voz profética. Jesús es la encarnación de esa voz profética, de la palabra viva. Y dice que Juan viene con el espíritu y el poder de Elías, y Jesús es la plenitud en el Mesías. Ahora bien, luego de haber analizado los primeros 17 versos, los cuales nos han revelado información que, ¿verdad?, nunca nadie lo había revelado, comprendiendo que quién era Elías, también quién fue Eliseo, porque es bien importante, o que quién simboliza. Y habiendo también relacionado al mensajero de Malaquías con Juan, vamos a continuar entonces con Zacarías y, ¿verdad?, su reacción, su respuesta al ángel Gabriel. Recordemos que todavía no hemos terminado con Elías, porque el mismo Jesús hace un comentario en Mateo 11 sobre Elías, y en el verso 14 dice al pueblo que si lo quieren recibir, Juan es aquel Elías. El texto griego fue traducido como que había de venir. Sin embargo,
El texto griego, el textus receptus, dice que es meló, que Juan es el que ha de venir, no en pasado, sino en un presente indicativo. Y en el verso 13 dice que todos los profetas y la ley, y escuchen bien, todos los profetas y la ley profetizaron hasta, y el término griego que utilizó el textus receptus para hasta es eos, que significa el tiempo de transición. ¿Transición de quién? Transición de Juan. ¿Qué dijo Jesús? El que tenga oídos para oír, es decir, el que tenga discernimiento, que discierna lo que él dijo. Jesús también nos dice en Mateo 17 que Elías viene, y lo dice en el tiempo presente. Viene primero y restaurará todas las cosas, pero de esto vamos a hablar un poquito más anterior. Vamos a retomar el estudio de hoy, la segunda parte, y del estudio vamos a tomarla desde el verso 18, no sin antes advertirle que nuestra interpretación de este estudio de Juan lo estamos haciendo dentro de un contexto espiritual en su gran mayoría. Esto yo lo he ido entendiendo de acuerdo con lo que voy escudriñando en las Escrituras. He descubierto que toda la Escritura, entiéndase, el Pentateuco, los libros históricos, los libros proféticos, todos los profetas, hay que interpretarlos dentro de un contexto espiritual, sin perder la historia, sin perder la narración literal. Bien importante esto. Los escritores del Nuevo Testamento, los escritos del Nuevo Testamento, hay que discernir cuando Pablo escribe algo para que sea interpretado espiritualmente y cuando escribe para que sea interpretado literalmente. Pero eso tenemos nosotros que discernirlo. Por ejemplo, las cartas a los Efesios contienen mucha escritura que debemos de interpretarla simbólica o espiritualmente, ya que lo que enseña ocurre dentro del ser humano, en la mente, en la conciencia, en el corazón. ¿Por qué Pablo y los apóstoles hacen esto? Porque la escritura hebrea es poética, metafórica, alegórica, parábola. Es por esto que Jesús abrió su boca en parábolas. Este tipo de escritura tiene un doble propósito: iluminar a quienes estaban abiertos a las enseñanzas y ocultar el significado a quienes no estaban dispuestos a recibirlo. Ahora la pregunta: ¿en cuáles de estos dos grupos se encuentra usted? Porque si usted no recibe el mensaje espiritual que el texto pretende revelarnos, entonces usted debe de revisar su teología, porque pudiera ser que usted esté en el grupo de los que no reciben esa enseñanza. Y lo mismo pasa con los escritores del Antiguo Testamento. Vamos a empezar leyendo el verso 17. Busquen su Biblia en Lucas capítulo 1 verso 17, y vamos a comenzar. Y por favor, como siempre, presten atención a lo que el texto nos revela, porque si usted está entretenido en algo adicional a lo que es el estudio bíblico, usted puede perder la perspectiva de lo que el texto le está tratando de revelar. Por eso siempre les exhorto a que cuando usted está escuchando estos videos, estudiando la Biblia, lo que sea, busque un sitio donde usted no tenga interrupción, donde su mente esté concentrada en leer, meditar o en escuchar, por ejemplo, estos estudios bíblicos. Dice el texto: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Sabemos que irá delante del Señor para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. En este verso 17 basamos la primera parte del estudio,
Y si usted no lo ha visto, pues busque el estudio 32 del 2025, el video número 32 del 2025, ¿verdad? Y le exhorto a sacar un tiempecito, mirarlo, analizarlo y busque la guía del Espíritu Santo que está en usted. Ahora bien, luego del ángel haberle revelado a Zacarías el propósito o el objetivo de esa visión, luego de darle esa agradable noticia de que su oración ha sido oída y todas las bendiciones que ese hijo traería al mundo, lógicamente, Zacarías debía de haber despertado su entendimiento con todo esto y creer todo lo que el ángel estaba revelando en esa visión. Sin embargo, no fue así. Recordemos que todo esto ocurre en una visión. Esto no ocurre literalmente, amados. Eso tenemos que aprenderlo. Las visiones son maneras en las que Dios se revela en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestra conciencia. Habla por sueños, por revelaciones, por visiones. Vamos al verso 18 para que entonces veamos y analicemos la reacción de Zacarías ante la confesión de lo que el ángel le ha dicho. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Fíjate la pregunta, pudiésemos decir una pregunta ignorante que hace Zacarías al ángel. ¿En qué conoceré esto? Dice Pablo que, estaba hablando, ¿verdad? Dice Pablo que los judíos andan detrás de señales siempre. Y esta es una pregunta llena de dudas, una pregunta cargada de incredulidad, buscando que el ángel le dé una señal. Y eso es un problema. ¿Acaso no le acaba de revelar el ángel que tendrá un hijo? Y miremos la razón de su incredulidad, porque él es viejo y porque Elizabeth es entrada en edad. Ahora bien, ¿qué está haciendo Zacarías? Zacarías, de acuerdo con la descripción que Lucas nos acaba de dar de él y de su esposa Elizabeth, en la cual lo describe que es un hombre justo delante de Dios y que vivía en una manera ordenada, irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, y todo eso es bueno. Ojalá nosotros pudiésemos vivir de esa misma manera, pero aquí lo vemos actuando en una actitud de incredulidad. La pregunta es, ¿por qué Lucas lo describe como un sacerdote que cumple toda la ley? Y ahora entonces nos presenta a un Zacarías lleno de incredulidad. Recordemos que los sacerdotes, al igual que todo el pueblo judío, nunca lograron entender lo espiritual de la ley, que es por medio de la fe. Los sacerdotes, al igual que el pueblo, vivían conforme a las obras de la ley. Esa ley que aprendimos que son las instrucciones divinas para traer orden al corazón del hombre, las obras de esas instrucciones, de esa ley, de esos mandamientos, eran con el propósito de dirigirlos a la fe. Esas obras, por más perfecto que seas en el cumplimiento de ellas, no produce fe. Eso es lo que Lucas pretende al traer esta especie de comparación. Traer a la luz las obras de la ley, las cuales no transforman el corazón del hombre, y revelar la fe que viene por el oír de la palabra de Dios. Y la primera enseñanza que encontramos aquí es cuando Dios nos habla, no dudemos, amados, seamos creyentes. Cuando miramos la historia de Manoah, la actitud de Manoah fue una totalmente diferente a la actitud del sacerdote Zacarías. Manoah no era sacerdote. Manoah no preguntó si él podía o no podía tener hijos. Punto, él creyó.
La pregunta de Manoah fue una pregunta llena de fe y de seguridad. Entonces, si voy a tener un hijo, ¿cómo debemos de criar al niño? Fíjate que Manoah no cuestionó nada, simplemente, bueno, ¿cómo lo vamos a criar? Y es una pregunta válida, es una pregunta llena de certeza. Manoah creyó al ángel, y Manoah no era un sacerdote, como le dije. Los sacerdotes son los mediadores entre Dios y el pueblo. Ellos eran los que estaban o los que escuchaban la voz de Dios y hablaban y transmitían la voz de Dios al pueblo o la interpretación de la ley. De acuerdo con la narración, Zacarías estaba orando por algo. No necesariamente oraba por un hijo, como verdad creímos en el video anterior, porque luego de hacer una revisión del texto y profundizar un poquito más en el texto, descubro que esa oración no era por un hijo, ya que, como acabamos de ver, Zacarías se sorprende porque ambos, él y su esposa, eran viejos entrados en edad. Por tanto, no podemos pensar que Zacarías estaba pidiendo por un hijo, sabiendo él que no podía tener hijos en esa edad. La petición de Zacarías entonces no era por un hijo. La pregunta es, ¿por qué estaba orando Zacarías? Porque esa oración, de acuerdo al ángel, ha sido oída, ha sido contestada. Ahora bien, si usted es un estudiante serio en la Escritura, si usted tiene la sabiduría del Padre manifestándose en usted, entonces usted debe de entender que la petición de Zacarías es contestada por medio de ese hijo que el Todopoderoso le va a dar. Entonces, la petición de Zacarías era que viniera el Mesías prometido en la Escritura a liberar a su pueblo. Por tanto, como esa era la voluntad del Padre, el Padre la contesta, amados. La pregunta que nosotros debemos hacer es, ¿quién está orando? Está orando la Virgen de Israel en la naturaleza humana. Yo sé que ustedes no van a entender esto que digo, pero más adelante pues lo van a entender. Ahora bien, la pregunta es, ¿estaremos nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, orando por el advenimiento o por la manifestación del Mesías? ¿Está usted orando por eso? ¿O usted está orando para que se tarde? Porque si usted no lo sabe, la misma historia se repetirá. Dios le promete a Zacarías un hijo. Y obviamente no era la respuesta esperada y actúa bajo un espíritu de incredulidad. Y esta respuesta de Zacarías al ángel no le agradó a él para nada, porque el ángel esperaba una respuesta de júbilo y de alegría de parte de Zacarías con esa extraordinaria revelación que le estaba dando de la boca de Dios. El 19 dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. El ángel le dijo a Zacarías, Zacarías, ¿tú sabes quién soy yo? ¿Tú sabes quién es el que te está hablando? Yo soy Gabriel. Y vamos a romper un poquito esta palabra. Ese yo soy, que en griego es ego eimi, ego eimi. Y esa frase ego eimi, que se traduce como yo soy, tiene resonancias teológicas profundas porque evoca el nombre divino revelado en Éxodo 3:14, Eyed Asher Eyed, que quiere decir yo seré el que seré. Se traduce, ¿verdad? Yo soy el que soy, pero el texto griego, el texto hebreo no dice yo soy, dice yo seré el que seré. Pero
como le dije en un video anterior, al estar ya en el Nuevo Testamento, Jesús es. Por lo tanto, podemos decir, yo soy. Por tanto, ese yo soy que antecede el nombre de Gabriel, cuyo significado es el hombre o el guerrero de Elohim, revela que quien habla con Zacarías, quien le estaba dando esa buena noticia, era el mismo Padre Celestial. Ahora bien, cuando el Padre nos habla, nos revela verdades, nos da instrucciones, espera una respuesta correcta de parte de nosotros. No preguntas, ni dudas, ni incredulidad. Dios espera siempre una respuesta correcta, en obediencia y en fe. Esa actitud de incredulidad de Zacarías, aunque pudiera tener razón, ¿verdad? Por cuanto ellos eran entrados en edad avanzada, pero eso no es causa para responder con una falta de fe. El pecado de incredulidad es el pecado que lleva a la humanidad al juicio de Dios. No es que usted no acepte a Cristo, no es que la gente, óyeme, es que no crea. Es fe, el ser humano. Porque cuando usted cree en la palabra, usted la lleva a cabo, usted la practica. El problema es que el hombre no quiere creer en la palabra de Dios, no cree en Dios, no cree en el Hijo, no cree en el Padre, ni cree en ellos mismos. Amados, seamos gentes creyentes y no seamos incrédulos. Esa actitud de incredulidad de Zacarías tiene consecuencias. ¿Cuál será esa consecuencia? Vamos a ver el verso 20. Dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste. Fíjate cuál es el problema. No creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Toda la palabra de Dios tiene un cumplimiento. Solamente por no creer la palabra, no quiere decir que al él no creer la palabra, esa palabra no se cumple. Esa palabra se cumple. Claro, va a tener entonces unas consecuencias. Y aquí necesitamos interpretar lo que el ángel le revela a Zacarías. Vamos ahora a entrar en una profecía, el cual tiene su cumplimiento a su tiempo. Este quedarse mudo nos revela una verdad, que si nosotros no la descubrimos, no podremos entender el mensaje que Lucas intenta revelar. Por tanto, no podemos simplemente leer este texto y continuar. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué significa quedarse mudo? Porque obviamente el ángel tiene una razón para emitir juicio contra Zacarías, una razón válida. Hablamos de incredulidad o falta de fe, sin la cual no podemos agradar a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Bien claro lo dijo, sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra griega usada para mudo es siopao, que hace referencia al silencio o dejar de hablar. Si yo no pronuncio las palabras en griego bien, recuerden que yo no pocas palabritas yo entiendo de griego. Estoy, ¿verdad?, capacitándome por el estudio mismo de la palabra y con la aplicación que tengo de la traducción al griego y esas cosas. Pero muchas veces las palabritas se me hacen difícil de pronunciar. Ahora bien, quedarse mudo no es solamente un quedarse mudo físico. El silencio impuesto a Zacarías tiene un carácter simbólico. Es un juicio, pero también es una señal. En la tradición bíblica, el silencio puede representar reverencia, espera o preparación para lo divino. Aquí el silencio de Zacarías se convierte en un espacio de gestación espiritual paralelo al embarazo de Elizabeth. Este periodo de tiempo de 9 meses, ¿verdad? Todos sabemos que el embarazo dura 9 meses.
Lo encontramos en un precedente textual en el cual se encuentra en Génesis 18:10. La escritura se refiere al tiempo de la vida, el tiempo designado por Dios para la fecundidad. Entiéndase, hacer que lo invisible se convierta o se vuelva visible, que lo espiritual se encarne en lo físico. Esto lo encontramos, ¿verdad?, en el mensaje de Abraham y Sara. No podemos simplemente pasar por alto este silencio o esta mudez de Zacarías. Oigan esto bien, el número 9, me encanta la numerología. Yo siempre busco los significados. Un número te revela a ti un zafacón de información. El número 9, numéricamente, simboliza una nueva vida, un nuevo comienzo, transformación o transición de un estado a otro estado. Zacarías, que representa dentro de la historia al sacerdocio judío conforme al orden arónico, por causa de su incredulidad, permanecerá en silencio por este periodo de tiempo. Ahora bien, y aquí necesito tu atención, este periodo de tiempo de 9 meses, simbólicamente hablando, representa el tiempo desde que la palabra de Dios, el verbo, las mismas instrucciones o consejos de Jehová se encarnaron o se manifestaron en el Mesías hasta la segunda manifestación del Mesías. Ese periodo de tiempo será de silencio para el sacerdocio judío hasta que reconozcan al Mesías como el libertador de toda la humanidad. Todos conocemos que los líderes judíos, el sacerdocio, nunca reconoció a Jesús como el Mesías. Lo que esto significa es que ellos se quedaron sin revelación. Hasta el tiempo, eso lo estamos estudiando también en Malaquías, hasta el tiempo que ellos vuelvan a gritar como cuando gritaron allá que estaban en Egipto. Lloraron, lamentamos, Señor, ayúdanos, pues. Hasta ese día ellos no van a volver a creer. Y que están hablando de un periodo de tiempo desde el nacimiento de Jesús hasta su retorno. Lo que significa que esta verdad no le será revelada al sacerdocio arónico, por cuanto por su incredulidad ese sacerdocio arónico será sustituido. Fíjense que dice sustituido, no eliminado. El sacerdocio no se elimina, el sacerdocio se sustituye por un sacerdocio mejor, un sacerdocio de fe, un sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Esto es importante que la iglesia entienda, porque muchos han entendido que el sacerdocio se elimina. Nosotros somos un reino de sacerdocio. Lo que se cambia es el sacerdocio, y obviamente si el sacerdocio se cambia también el sacerdote. Por eso es que tenemos a Jesús como nuestro sumo sacerdote bajo, conforme al orden de Melquisedec. Nosotros somos sacerdotes conforme al orden de Melquisedec. Ese tiempo de vida simboliza el tiempo divinamente asignado para que algo vivo nazca. Este tiempo marca la intersección entre lo eterno y lo temporal, donde la promesa divina se encarna. Este tiempo también simboliza el momento en el que Dios interviene directamente en la historia humana. Directamente, cuando hablamos de directamente, ¿qué es? Literalmente. Eso lo vamos a ver cuando Jesús se encarna en el Mesías. Tiempo como un umbral entre lo imposible y lo milagroso. Si tomamos la esterilidad de Sara
que estaba en una edad avanzada, este tiempo de vida no es biológicamente lógico, pero espiritualmente es el tiempo en que lo imposible se vuelve posible. La Escritura se refiere a la fecundidad espiritual que nace de la fe. Si aplicamos esta verdad hoy, el tiempo de la vida, puede verse como el momento en que una promesa espiritual se encarna en la realidad. No es solo el nacimiento físico, sino el alumbramiento del nuevo hombre hecho a la imagen conforme a la semejanza de nuestro Padre Celestial. Un nacimiento de un nuevo hombre espiritual. Y esta misma verdad es una realidad en usted y en mí. Si es que ese nuevo hombre espiritual ha nacido en usted y se está gestando y se está formando conforme a la imagen del Hijo de Dios. Claro. Por tanto, podemos concluir que la oración de Zacarías, al igual que la de todo el pueblo que estaba orando, que lo acompañaba en la oración, era por el Mesías prometido. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y espero que estén comprendiendo el mensaje que Lucas nos está revelando, el cual no se percibe a simple vista, sino que se percibe espiritualmente. Más adelante veremos que Zacarías recobra, ¿verdad?, el habla como señal de que todo lo que dijo el ángel se ha cumplido. Pero en realidad, ese cumplimiento es paralelo, es un presagio, ¿verdad?, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Dice el verso 21, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Y este es otro texto que tampoco podemos pasar por alto, amados. Yo siempre voy a estar insistiendo en esto. Los escritores bíblicos fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Y en este punto yo creo que teológicamente todos coincidimos, estamos en armonía. Dios inspira al escritor para que escriba un mensaje profético para su pueblo. La mente del escritor es guiada y supervisada por el Espíritu de Dios. Esto tenemos que entenderlo. Lo que esto significa que el Espíritu escoge las palabras exactas, escoge la manera en la que el escritor debe de revelar esta verdad al pueblo. Entiéndase, por medio de parábolas, metáforas, números, colores, que también son importantes, y cualquier otra figura retórica. Por tanto, es nuestra responsabilidad, y la misma palabra lo exige, interpretar el medio usado por el escritor para transmitirnos esa verdad. Dice, y el pueblo estaba esperando a Zacarías. Ahora, tomando en consideración el contexto en el que Lucas nos viene revelando unas verdades, debemos interpretar esta espera del pueblo. Sabemos que esa tardanza de Zacarías es causada por algo extraordinario que está experimentando en su vida y que es de hecho extraordinario, importante para todo el pueblo que lo estaba acompañando en la oración. Ahora bien, ¿qué significa esta demora? ¿Qué significa esta espera del pueblo por Zacarías? Que representa obviamente al sacerdocio. Y dice, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Dice Lucas, bueno, Lucas no le especifica explícitamente, pero entendemos que el pueblo estaba orando en los atrios y estaba esperando a Zacarías con una expectativa espiritual. El pueblo estaba afuera, estaba esperando a Zacarías que salga del santuario para que Zacarías le imparta una bendición sacerdotal, porque esa era la costumbre. Lucas, por medio de esta escena, nos revela a un pueblo en espera,
de una revelación divina, de una palabra que confirme que Dios todavía sigue presente. Eso es lo que ellos están esperando, porque ellos saben que el sacerdote es el mediador entre Dios y el hombre. Recordemos que han pasado más de 400 años donde Dios ha permanecido en silencio sin intervenir directamente con su pueblo. El pueblo representa a los que oran, pero no veían respuesta, porque ellos estaban orando por esa promesa hecha en las Escrituras. La demora de Zacarías es el silencio de Dios que prepara para algo mayor. Zacarías está en el lugar sagrado del templo, el lugar sagrado donde se ofrece el incienso. Cuando hablamos del incienso, estamos hablando de la oración, donde el sacerdote se entraba en comunión con Dios. Es por eso que es el lugar más sagrado. Y ese es un lugar sagrado, que es el altar del incienso, es el altar de nosotros. Ese es el corazón de nosotros, porque es el lugar de encuentro entre Dios y su Hijo. En la tradición hebrea, este espacio es el umbral entre lo visible y lo invisible. Estamos hablando de eso. Lo invisible, que es Dios, y ¿quién es lo visible? Pues el hombre es lo invisible, es lo visible. El punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Y ya este cielo y la tierra no lo voy a tocar porque ya en otras ocasiones lo he explicado. No se refiere al cielo que nosotros miramos ni se refiere a la tierra que pisamos. Aclaro. Estos términos del cielo y la tierra es un término espiritual. La demora indica que algo extraordinario está ocurriendo en ese umbral, en esa puerta, o por medio de esa visión está ocurriendo una transformación, una ruptura del tiempo ordinario como lo conocemos. Por lo general, los sacerdotes no solían tardar mucho tiempo en el santuario. Por tanto, la demora de Zacarías rompe el ritmo esperado y es lo que genera entonces inquietud. En términos simbólicos, y vamos a terminar ya con esta parte, en términos simbólicos, esto representa la irrupción de lo divino en lo humano, el momento en el que Dios interrumpe la rutina para revelar algo nuevo. Vamos a terminar aquí, ya que el video se me ha extendido a casi 1 hora. Por favor, yo espero que lo que hemos aprendido hoy sea de beneficio, sea de bendición para cada uno de ustedes. Por favor, comparte este estudio bíblico con todos sus hermanos en las redes sociales, Facebook, YouTube, Rumble, la X, donde quiera. Así que, como le dije, vamos a continuar grabando el video y la segunda parte, que ya mismo será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Los amo en el amor de Jesucristo y sigamos hacia adelante, Señor, creciendo y ensanchando nuestro territorio espiritual por medio del estudio de las Escrituras. Esto es bien importante. Nos vemos ya mismito. Dios le bendiga a todos.